El derecho de sucesiones o la herencia no es otra cosa, una formalidad donde se transfiere propiedad de bienes. Nosotros conocemos una forma de transferir propiedad que es un contrato de compra-venta, cesión de derechos, donación. Pero en este caso, por mandato de la ley, también se transfiere propiedad. Hoy vamos a tocar un tema muy valioso para los inversionistas, bastante. Se van a tocar con muchos de estos casos y como siempre voy a decir, lo que pretendo es que tú como inversionista en bienes raíces tengas cultura general sobre temas de sucesión, sobre temas de herencia, sepas discernir cuál es la situación, ¿correcto? Porque al final, en cualquier negocio que te tengas que meter con esto de la herencia, vas a tener que contratar a un abogado. Si son juicios, vas a tener que contratar a un abogado. Ahora pretendo que aprendas el ABC del tema de herencias. Obviamente que yo me voy a basar en el Código Civil peruano. Tú que estás en Ecuador, en Colombia, casi te contaré en Argentina, en Panamá es casi parecido. Pueden cambiar plazos, pueden cambiar ciertas situaciones, pero en general es parecido. Lo único que tienes que tomar nota y principios generales que nos va a ayudar en todo. Bien, empezamos. Señores, el tema de la herencia es un montón de cosas y detalles para abogados. Ahora vamos a aprender lo más elemental para tener un criterio general sobre temas de herencia. Bien, empezamos entonces. ¿Qué cosa es lo que los abogados conocemos como derecho de sucesiones? Así se conoce. Si el que está tomando nota es derecho de sucesiones. Hay todo un curso en la Facultad de Derecho, los que nos queremos especializar en Derecho Civil, pero en realidad este curso lo llevan todos, se llama Derecho de Sucesiones. El derecho de sucesiones o la herencia no es otra cosa, una formalidad donde se transfiere propiedad de bienes. Nosotros conocemos una forma de transferir propiedad que es un contrato de compra-venta, cesión de derechos, donación. Pero en este caso, por mandato de la ley, también se transfiere propiedad. ¿Ok? Entonces, discutible de repente, pero vamos a entenderlo así que es una forma de transferir propiedad. Ahora, en cuanto a la forma, o sea, ¿cómo es el criterio que se maneja normalmente en Latinoamérica? Yo les pido a los abogados o conocedores o cultura de otros países que tú me digas cómo es en tu país y en qué difiere. Les decía que en general el derecho de herencia o derecho de sucesiones nos va a servir básicamente para inversionistas con bienes raíces para sanear varias situaciones que ustedes se van a encontrar y para ser orientadores de personas que se encuentren en determinada situación. Por eso es que hoy vamos a hablar del ABC del tema de cómo funciona el mecanismo de la herencia. Sé que hay muchos jóvenes, personas que están tomando nota, entonces yo creo que estos criterios les va a ayudar un montón en su desarrollo.
Bien, empezamos. A ver. Hay dos tipos o hay dos formas para poder llegar propiamente a recibir la herencia. Uno es el testamento y el otro es cuando no se deja testamento, lo que se conoce como declaratoria de herederos o sucesión intestada. Entonces hay dos formas o dos maneras de heredar. Ahora, ustedes habrán escuchado la palabra herederos forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Tomen nota, heredero forzoso. Habrán escuchado esa palabra. El heredero forzoso es el que llamado por ley, le concede el atributo o la facultad de sí o sí heredar. Sí o sí heredar. Ya sea mediante testamento o ya sea, si no se dejó testamento, en la sucesión intestada o declaratoria de herederos. En cualquiera de las dos situaciones son llamados por ley a heredar. En primer lugar, un heredero forzoso, en primer lugar, son los hijos. En primer lugar. En segundo lugar, son los padres. Y en tercer lugar, es el esposo o la esposa. Repito, un heredero forzoso, ¿quiénes son herederos forzosos? Es los hijos en primer lugar, en segundo lugar los padres y en tercer lugar la esposa o el esposo. Los tres son considerados herederos forzosos. No hay más, no hay otro que entre en esa categoría como heredero forzoso. Son los tres. Vamos a explicar situaciones que se pueden presentar para poder entender lo que estamos hablando. Ahora, los herederos forzosos, ¿qué heredan? Heredan lo que se conoce en derecho, o sea, los abogados utilizan esta palabra, la legítima. ¿Alguien ha escuchado la palabra la legítima? Herederos forzosos está referido a las personas que heredan. La legítima está referido a los bienes. Repito, herederos forzosos es cómo calificas a las personas que van a heredar. Y la legítima está referido al patrimonio, a los bienes. Se dice que la legítima es intangible, o sea, no puedes negociar. ¿Y qué es la legítima? La legítima es esa porción que tienes que darle sí o sí a tus herederos forzosos. ¿Por qué? Por mandato de la ley. Por mandato de la ley. Ejemplo. Vamos a poner ahora sí los ejemplos. Caso 1. El difunto, ¿sí? Lo que en derecho se conoce como, o sea, si tú entras a leer libros, ya entras a querer profundizar, lo vas a entender como el causante. O sea, en el derecho de sucesiones se le conoce como el causante. Ahora, vas a buscar, ya para los que quieren buscar, también se le conoce en latín como el cojus, así, el cojus. Cojus, ¿ah? No cojudo, cojus. Bien, el causante, el muertito o la muertita, ¿ya? Alternativa 1. Solo tiene, a ver, vamos a poner. Alternativa 1. Solo tiene hijos. ¿Me están escuchando? Solo tiene hijos. ¿Cuánto es lo que puede dar a sus herederos forzosos a sus hijos? ¿Y cuánto es de libre disposición
que puede dar a quien le parezca. Cuando solo tienes hijos, caso 1, puedes dar, la legítima en ese caso sería el 66.66%, 2/3 del total. Y tienes de liberalidad 1/3, 33.33. ¿Ya? Solo hijos. Alternativa 2. Tienes esposa e hijos. Esposa e hijos. En ese caso, ¿cuánto es tus herederos forzosos? ¿Cuánto heredan? Heredan igual. 66.66% es la legítima y 33.33 liberalidad. Puedes dejar a quien te parezca. Es decir, concurren conjuntamente a la herencia del causante hijos más esposo o esposa. No importa si los hijos son del matrimonio o son fuera del matrimonio. ¿Con qué porcentaje participa la esposa? Igual todos por igual. Ejemplo, si hay 7 personas, 6 hijos, una esposa, se dividirá la herencia entre los 7 por igual, entre 7. ¿Correcto? Cuando concurre esposa e hijos. Igual. Ojo, aclaro, ley peruana. Cuéntame en México, si sabes. Cuéntame en Panamá, cuéntame en Argentina, me cuenta en Chile. Les decía que es casi parecido, pero igual. Quiero que me cuenten. Los que están tomando nota, les estoy dejando el tiempo para que tomen nota. ¿Ok? ¿Qué sucede si es que no hay hijos? No hay hijos. Solamente hay esposa, nada más. ¿Cuánto ahí tengo de liberalidad y cuánto es la legítima? En ese caso es 50%. 50% cuando no hay hijos. Alternativa 3. Hay hijos, hay esposa y padres. Recuerden que el segundo en llamado de heredero forzoso, ¿quiénes eran? Los padres. Cuando existen padres y hay esposa, concurre, o sea, se lo voy a decir de otra manera, la esposa concurre conjuntamente con los hijos y con los padres. En los dos escenarios, la esposa concurre conjuntamente con los hijos y con los padres del causante, del fallecido. En el caso de los hijos, tiene de liberalidad de poder dejar a cualquiera, les decía, 1/3, 33.33. En el caso que no hay hijos y solo hay padres, tiene 50% de liberalidad. ¿Ok? Y si solo hay esposa, 50% de liberalidad. No hay padres y solo hay esposa, 50% de liberalidad. ¿Estamos? Esos son los herederos forzosos, llamados por ley. Doctor, ¿y no hay una forma para que algún heredero forzoso no entre aquí? No, si bien la ley lo exige, sí. Si es que lo desheredas por indigno, por ejemplo. Vamos a imaginar, ahora, hay causales para desheredar. Por ejemplo, que te haya metido golpe, ¿no? Y haya tenido una denuncia. Que sea parte
de parte de la muerte de esa persona, y él también es considerado cómplice de la muerte que te ha generado la muerte, justamente por eso está muerto, por ejemplo. Entonces, quiero que quede bien claro, herederos forzosos, los hijos primero, segundo los padres y tercero el esposo. Número uno. Número dos, cuando concurren los hijos, o sea, hay hijos y hay padres, la esposa forzosamente en ambos casos concurre a heredar en la misma proporción que heredan los hijos y en la misma proporción que heredan los padres. Si, por ejemplo, papá y mamá están vivos y concurre solo con la esposa porque no hay hijos, en ese caso se divide entre 3. La esposa concurre en la misma proporción que le corresponde a los hijos y que le corresponde a los padres. Bien. Hay otros herederos que se les llama herederos voluntarios. ¿Quiénes son los herederos voluntarios? Son aquellos que el causante, o en todo caso el testador, el que testa, el que hace un testamento, le otorga, ¿no? Le otorga un bien producto de su liberalidad. O sea, un heredero voluntario puede ser el vecino, la vecina, el compadre, quien fuera. Pero ¿de qué parte le otorga? ¿De la legítima? No, de la legítima no. La legítima es intocable. Le otorga de la parte que tiene libre, de la parte que puede, ya sea un tercio o el 50% dependiendo la causa. ¿Ya? Ahora, algo importante. En ausencia de esposa, en ausencia de hijos y en ausencia de padres, o sea, una persona no tiene hijos, no tiene esposa y no tiene padres. ¿Quiénes heredan? Ahí viene lo que la ley dice, que heredan hasta 4º grado de consanguinidad. Ahí es donde entran a tallar los hermanos, ¿sí? Los tíos, los primos hermanos, en la medida que no vaya existiendo uno tras de otro. ¿Ok? Primero los herederos forzosos. No hay herederos forzosos, entran ahí, ¿sí? A poder evaluar, a ver, ¿tiene hermanos? Ok, heredan los hermanos. ¿No tiene hermanos? Hereda, y así sucesivamente, los tíos, los primos, hasta 4º grado de consanguinidad. ¿Está claro? Solamente en sustitución, que no exista. Porque si existen, ya no heredan primos, hermanos, ya no hereda el tío, ya no hereda. ¿Está claro? Bien. Una pregunta que muchas veces lo tenemos en la mente, en el aire, es, oye, y si el muertito, vamos a hablar de una manera más coloquial, si el causante deja deudas, ¿en ese caso se heredan las deudas? Sí. No solamente se hereda el patrimonio, se hereda las deudas. Con lo cual, ese patrimonio que se heredó, los herederos deberían de vender parte de ese patrimonio o llegar a un acuerdo con los acreedores para poder pagar esa deuda con el patrimonio. ¿Y hasta dónde? Hasta donde alcance el patrimonio. Si la deuda es $200,000 y vendiendo ese departamento y ese terrenito solamente nos alcanza $120,000,
Entonces, señores, en ese supuesto caso, solamente el acreedor va a poder recibir los 120.000 y los 80.000 lo perdió. Con lo cual, en la práctica, o sea, en el día a día, si tú inscribes una propiedad como heredero conjuntamente con tus hermanos, vamos a suponer un departamento, y que estaba a nombre del muertito, del causante, y lo inscribes a tu nombre, 4 hermanos, si ese señor o esa señora tenía deudas, es legítimo que el acreedor presente una demanda al Poder Judicial. Te estoy diciendo en la vida práctica cómo funciona esto, al Poder Judicial, y pueda solicitar el embargo de ese bien a pesar que no está ya a nombre del difunto, del causante, basado en, tendrá que acreditar al juez que esa propiedad no ha sido mediante transferencia de venta, sino mediante herencia, ya sea testamento o ya sea sucesión intestada. Y que presente esa documentación al juez, y el juez, a darse cuenta que efectivamente lo han recibido de herencia, el juez embargará esa propiedad, porque esa propiedad le pertenecía anteriormente al deudor. Yo tuve un caso, por eso que yo reniego. Cuando tú no sabes una materia, no te metas, porque si tú no sabes eso, ¿para qué te metes como abogado? Yo tuve un caso hace tiempo donde el difunto, el causante, tenía deudas. Y el abogado desconocía esta situación y lo hizo inscribir a nombre de sus herederos. Y bueno, ya son temas legales. El asunto es que le embargaron así en bandeja. Le embargaron a ellos y el abogado estaba confundido. ¿Que por qué lo embargaban si ya estaba a nombre de otro? ¿Cómo es posible que lo embarguen si está a nombre de otro? No es posible. Y me vienen a decir, doctor, dice que... Yo, desconocimiento de derecho de herencia. Desconocimiento de derecho de herencia. ¿No? Y esto cabe para hacer un paréntesis, voy a hacer un paréntesis, que a veces también pasa, eso uno lo ve en el día a día, pasa de que hay un hermano que es heredero, inscribe su derecho, pero ese hermano no cuenta a sus demás hermanos o cree que no va a pasar nada y tiene deudas con el banco, tienen deudas. Inscribe y de ahí le embargan y de ahí lo sacan a remate, a ejecutar, claro, su porcentaje, pero igual es un perjuicio para todos porque van a rematar toda la propiedad. Por eso que se recomienda, oye, si tú tienes deudas, mejor es que tú te salgas de ahí, no te seas declarado heredero y que inscriban tus 3 hermanos y ya llegan a un acuerdo, porque los vas a perjudicar a todos, te van a embargar. Toma nota de esa pepita de oro para poder recomendar. O sea, ustedes están aprendiendo para que sean asesores y más o menos tengan una idea cómo moverse y cultura general. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, cada día estoy más convencido de escribir un libro donde se llame Anécdotas a consultas con el doctor Jorge Gil, algo así, y contarle tengo así varias pepitas así, para consulta, respuesta, o sea, cosas así, creo que sería excelente, que se llame 200 preguntas y respuestas de consultas vinculadas al negocio de los bienes raíces. Sería como un manual. ¿Qué dicen ustedes? Digan, ¿sí? ¿Les parece interesante? Podría grabarlo y de ahí escribirlo y hacer un libro así. 200 consultas, algo así se podría llamar. Y respuestas vinculado al negocio de los bienes raíces. Un libro que no te lo puedes perder, algo así. Ay, Dios. Bien, sigamos. Ahora, yo trato de pensar ahorita en las ideas más resaltantes. Eso es lo que quiero resolver. Ahora, el testamento, hay diferentes formas de dejar un testamento.
Pero el más conocido es la escritura pública, ¿no? Redactar una minuta y presentarlo ante el notario, tipo una compra-venta, con la diferencia que no se hace público hasta la fecha del fallecimiento. Se acerca con testigos, 2 testigos, ¿correcto? Y hasta la fecha del fallecimiento recién se hace público el testamento. Y la otra forma conocida es el hológrafo, así se llama, hológrafo, que no es otra cosa que escribirlo a mano y firmar. Hay todo un protocolo que seguir, pero también es una forma. Imagínate una persona que siente que se va a morir, imaginemos, ¿no? Está en el hospital, les digo porque a alguien les puede pasar, está en el hospital, habla contigo y te dice, ¿sabe qué, hijo? Siento que voy a morir, ya siento que no tengo fuerzas. En ese momento, si todavía tiene fuerza en sus manos, él podría escribir ahí. Podrías decir, hacer su testamento, firmar, poner su huella, firmar como testigo una persona que haya ido a visitarla al hospital, poner su huella, y ahí eso tiene validez, se hace todo un protocolo, ¿correcto? En situaciones, muchas veces eso puede pasar en ciertas situaciones, donde el hológrafo tiene validez. Ok. Habrán escuchado ustedes también la palabra anticipo de legítima. Mira, anticipo de legítima. ¿Qué cosa es el anticipo de legítima? ¿Recuerdan que les estaba hablando de la legítima? Y la legítima no era otra cosa que la parte, la proporción del bien que le pertenece a los herederos forzosos, ¿correcto? Entonces, cuando dices anticipo de legítima, significa anticipar, adelantar. Los padres pueden adelantar la herencia mediante la figura, mediante un contrato que se llama anticipo de legítima, donde tú le transfieres la propiedad a tus hijos. Y te doy otra pepita de oro para que sepas. Como no tenemos costumbre de dejar testamento, por varias razones que ahorita no voy a ocupar el tiempo para hablar de eso, y entonces los padres obviamente que quieren dejarle a sus hijos, eso está claro. Pero lo que pueden hacer los padres, toma nota lo que voy a decir, el temor de los padres muchas veces está fundado, o a veces por desconocimiento, es si yo le adelanto la herencia, de repente mi hijo se mete, no sé con qué mujer, y de repente venden la propiedad, lo hipotecan, lo pierden, encima mi hijo tiene mala cabeza, no es bueno para los negocios, tantas cosas que se le mete en la idea a los padres. O hay padres, ¿no? Hay esas situaciones. No, y si le doy a mi hija, yo la quiero mucho, pero si yo le doy, le adelanto la herencia, ¿qué puede hacer? Se enamora, pasa. O sea, hay el miedo de perder la propiedad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer un contrato, toma nota, de anticipo de legítima, le adelanto la herencia a mi hija, o a mi hijo, o a mis hijos, a nombre de los 3, con una cláusula de usufructo vitalicio. Listo. Vuelvo a repetir, le puedo adelantar la herencia y para asegurarme le pongo una cláusula de usufructo vitalicio. ¿En qué consiste esa cláusula? Que si bien tú le estás transfiriendo la propiedad, ellos son dueños, todo, pero una de las características que es el uso y el disfrute, te lo está dejando a ti. El beneficiario del usufructo vitalicio serías tú como padre y tu esposa si está en vida o viceversa. ¿Eso qué significa? Que a ti nadie te podrá sacar de allí y podrás vivir hasta el último de tus días. Eso significa. ¿Qué pasó si más adelante tienen deudas? ¿Qué pasó si más adelante le va mal un negocio? Como está inscrito ahí el usufructo vitalicio, entonces todo el mundo lo va a tener que respetar hasta el día que te mueras. Y tú vas a tener la plena seguridad de poder vivir allí sin ningún problema, hasta el último día de tu muerte.
¿ya? Eso es un usufructo vitalicio. El derecho de que tú permanezcas usufructuando y disfrutando de esa propiedad. Que ellos puedan alquilar una parte, sí, pero se tiene que establecer ese usufructo. Se inscribe. Es como algo así como el arrendamiento, que hablamos del arrendamiento ayer, inscrito. El arrendamiento inscrito, cuando tú inscribes el arrendamiento, todo el mundo te respeta. Todo. Hasta el extremo, vamos a poner el ejemplo, igual sucede con el usufructo vitalicio, que si esa propiedad por alguna razón sale a remate, cuando vean los que van a participar que hay un usufructo inscrito y revisen la partida registral que ese usufructo está anterior, primero que esa hipoteca, que de repente lo celebró con un particular, porque ojo, un banco no te va a aceptar que tú des en garantía un inmueble que tiene un usufructo vitalicio, no lo va a aceptar, no te va a dar la línea de crédito, no va. Pero de repente lo convences a un particular, a una empresa, y resulta que sacan a remate, nadie va a participar de ese remate, salvo que sea pues un novato que desconoce. ¿Por qué? Porque esa persona que se adjudica tendría que esperar hasta que te mueras, ya que el uso que tú tienes es del bien y él no te va a poder sacar. ¿Está claro? Eso es el usufructo vitalicio, que muy bien podrías pactarlo para efectos de que tú puedas seguirlo usando sin ningún problema. Ahora bien, ¿qué más le comparto importante? Les decía, ¿verdad? Les decía que hay una excepción, que uno puede desheredar, ¿cierto? Cuando es indigno. Lo que sí están excepcionados, que tú no le puedes desheredar, son los hijos menores de edad, me olvidaba esto importante, y los hijos que tienen una discapacidad, ¿sí? Una discapacidad comprobada, mental o física, o sea, incapaces. A ellos sí no hay ninguna causal que tú los puedas desheredar. ¿Puedo renunciar a la herencia? En el Perú hay plazos, al resto no sé. En el Perú, cuéntame si en otros países sí. Se puede renunciar a la herencia, o sea, yo estoy en el testamento, Jorge Gil heredó tal, se toma lectura. ¿Puedo renunciar a la herencia? Sí, puedo renunciar. Y hay plazos. Si el heredero forzoso o voluntario, es decir, de mi libre disposición, vive en Perú, tiene 3 meses. ¿Estoy bien? Sí, 3 meses. Tiene 3 meses para ejercer su derecho de renuncia. Renuncia. Tanto un heredero forzoso como un heredero voluntario. Estamos en un esquema de un testamento. Y los herederos que viven fuera, los que no viven en el país, domicilan en otro país, tienen 6 meses. Pasado ese plazo, hay una presunción que no habiendo ejercido su derecho de renuncia, tanto el que vive en el Perú como el que vive afuera, entonces se entiende que está aceptando por el solo simple plazo de haber pasado. Ahora, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con aquellas personas que no se han encontrado su cuerpo, pero está desaparecido? Hay lo que llamamos la muerte presunta, que tiene que ser declarado por un juez. Imaginemos un escenario. Una persona se desapareció 60 días. Se desapareció.
has puesto tu denuncia, todo, pero esa persona tiene que firmar, esa persona tiene que administrar negocios, esa persona tiene que pagar deudas, etcétera. Pero como él es personal, no mueve ni ata. Bueno, en ese supuesto caso de desaparición, hay un procedimiento para que se nombre un curador, ¿no? Una persona que administre sus bienes en su ausencia, porque puede ser que aparezca. Ya, ese es un tema legal, pero quiero para que oriente. Y hay determinados plazos para poder iniciar un procedimiento que se llama muerte presunta. Una muerte presunta no es otra cosa que es una muerte legal. Y hay diferentes situaciones que se puede dar esa muerte presunta. Ejemplo, a ver, ejemplo. Un avión se cae en el mar, explotó, no se encontró el cuerpo. Como no se encontró el cuerpo y no hay un acta, está en teoría como desaparecido. Ya, ese es un tema de abogado, ¿verdad? Me meto a temas de detalles, pero quiero que sepan que existe un procedimiento, la voy a cortar acá, existe un procedimiento para declarar una muerte presunta, ¿no? Una muerte presunta, así se llama. Y tiene que haber una resolución judicial para poder escribirlo en el registro de personas como si fuera su certificado de defunción. Y en base a ello ya se hace todo el trámite de declaratoria de herederos, o salvo que tenía testamento, se abre el testamento, lo que fuera. Porque no se puede vivir eternamente en esa condición de desaparecido. Para eso hay plazos. La verdad, no me acuerdo ahorita qué dice el Código Civil respecto al plazo. No me acuerdo. Pero si me preguntan, lo busco y ya les pongo, lo escribo. ¿Ya? Ok. Ahora, en el día a día, tú como inversionista buscando propiedades, te vas a encontrar con un montón de casos. Y si esto te estoy contando, es justamente para que puedas tener un criterio en cuanto a los casos. A ver, ¿qué casos te vas a encontrar? Te vas a encontrar con casos de representación. ¿Qué es eso? Vamos a explicar. Te van a decir, a ver, vamos, lo que se me viene a la mente, ¿ya? Los casos, a ver, lo vamos a llamar así, los casos en la vida práctica que te puedes encontrar en la búsqueda de inversiones en bienes raíces. Ya, vamos a llamarlo así. Caso 1, el más común, el más típico. El papá y la mamá ya murieron y somos 5 hermanos. La propiedad sigue a nombre de papá y mamá. Vivimos en la casa de papá y mamá. 3 hermanos, 2 no viven acá. Caso típico. Y después vamos a agregarle un ingrediente más. Un hermano nuestro ya murió. Tiene esposa y tiene 2 hijos. Y no hemos hecho la sucesión intestada ni declaratoria de herederos por dejadez, porque no nos ponemos de acuerdo y queremos hacerlo. ¿Cómo le orientas? Por ejemplo, ese es el más elemental. Entonces, ahí la orientación, ¿cuál sería? Primero tenemos que hacer, si queremos vender tu propiedad, o si quieres yo te la compro, porque voy a invertir en todo esto, y lo compras barato, supongamos, ¿no? Hay diferentes situaciones, la verdad me va a quedar corto las situaciones que va a poner. ¿Cuáles son los requisitos para hacer una declaratoria de herederos? Partida de nacimiento de todos los hijos. ¿Y qué hay de mi hermano que ya murió? De él que murió, su partida de defunción y también su partida de nacimiento. Y en representación, así se llama la palabra, en representación de él, tenemos que presentar la partida de matrimonio para que también sea declarado heredera su esposa y la partida de nacimiento de sus hijos que están vivos. Así le tienes que orientar, más o menos. En representación es la figura, quien entra cuando esa persona ha fallecido. Te van a pedir partida de nacimientos, que tú tienes que sacarlo, partida de defunción de
de los causantes o fallecidos o los muertitos, partidas de defunción, y todo eso, tener y copia del DNI, ¿de quién? No necesitan todos su copia de su DNI, basta uno, que el que presenta la solicitud al notario. Listo. Al notario. Y ahí empieza ya todo un trámite que ahorita no te voy a explicar. ¿Ok? Ese es lo normal que te vas a encontrar. En otros casos, te van a decir, mira, la propiedad está a nombre de mi abuelo todavía. Mi papá y mi mamá ya fallecieron y estábamos los hijos. Otro caso de representación. Representación, otro caso de representación. La misma figura, solo que hay que presentar de los padres, después de los hijos, etc. Ahora, en realidad el tema ahorita es fácil, como te estoy contando. Muy bonito hasta ahí. Pero hay casos complejos. Y esos casos complejos lo ves reflejado justamente en esos terrenos abandonados que no salen, y una de las causas es justamente porque es complejo. Porque como muchas veces digo en mis conferencias, en mis entrenamientos, muchas veces te vas a encontrar con terrenos o casas que nadie lo quiere comprar porque resulta que los herederos son 50 personas, 40 personas. Te vas a encontrar con casos donde A y B son cónyuges, casados, con 5 hijos, pero A tiene una sucursal donde es A y C, y A y C tienen 4 hijos más. Y después, casos donde yo he visto A tiene otra sucursal, A y D. A y D tiene 4 hijos. O sea, y encima en cada uno han muerto 2, ha muerto 1, el otro está en Francia, el otro está en Irak, el otro no se sabe, todos con sus hijos, no se conoce. O sea, ahí tienes que sentar y comenzar a chambear todo como es, 70 herederos, entre muertos, heridos y vivos y todo un mapón. A ver, métete a eso. Y ahí está el negocio, como yo siempre digo. Los que han llevado mi entrenamiento, yo les he explicado cómo se hacen esos casos. Porque eso sí lo compras barato, a unos cuantos herederos nada más. A unos cuantos herederos, nomás uno los compra. El resto ya es procedimiento. Y si está abandonado, hasta tomas posesión. Ya, pero eso tiene otro precio. Es una broma. Hay que reírnos en estas circunstancias. Yo tenía un amigo que cuando tú hablabas con él, y dije, oye, ya cuéntame. No, hermano, eso tiene otro precio. O sea, y se me quedó eso, ¿no? Eso tiene otro precio. Cada rato, o sea, tú hablabas, oye, pásame la información. No, eso tiene otro precio. Entonces, señores, es que el tema ya requiere pizarra, ya es esta situación, o sistematizar esto, pero ya requiere otros elementos para poderles explicar. Ahorita estamos en cultura general del ABC de la herencia. Ahora bien, otro tema que te vas a encontrar es, ¿y qué pasa en el supuesto caso que ya hay el testamento y no se ha incluido a un heredero forzoso? Típico, ¿ah? Ese es típico. O se hizo la sucesión intestada y no se incluyeron a todos los herederos, a herederos forzosos. Normalmente, muchas veces esto pasa cuando se tiene un hijo que no es parte de los hermanos consanguíneos ahí de padre y madre, sino es de otro canal, como yo lo digo. En ese caso lo han excluido. ¿Qué pasa en esos casos? Te vas a encontrar. Entonces, en esos casos hay que incluirlo a la masa hereditaria. Y para poderlo incluir hay un procedimiento en el Perú que se llama petición de herencia. Petición de herencia, así se llama. Es un juicio donde el juez, al ver las pruebas, lo va a incluir por mandato de la ley, por mandato del juez, con una resolución, y le va a decir al registrador que inscriba y lo incluya a él como heredero.
¿Y qué pasa, doctor? Si es que en esa demora, porque él se dio cuenta después de 4 o 5 años, el derecho de herencia no prescribe. Pueden pasar 50 años y recién yo me incluyo. Recién me incluyo porque recién me enteré, qué sé yo, tengo plata. No prescribe. Pueden pasar 10 años, 15 años y me incluyo. Y algunos dirán, oye, pero ya para qué, si estos señores ya vendieron la propiedad, se repartieron. Sí, para algo. Porque una vez que estás incluido y comienzas a hacer averiguaciones registradas que han vendido propiedades, han vendido acciones, qué sé yo, si bien es cierto, no vas a poderle reclamar a esas personas de buena fe que compraron y le pagaron a esos 4 herederos nada más, pero tú sí puedes iniciar un proceso indemnizatorio contra aquellos hermanos que no te incluyeron a ti y como tienen las copias del archivo sacas de las propiedades que vendieron, de lo que fuera, poderles reclamar una indemnización, poder embargarle sus cuentas, poderlo embargar sus propiedades, otra pepita de oro. De repente son hermanos ricachones, tienen billetes, tienen empresas, puedes embargarle sus acciones en sus negocios. Hay mucho por aprender. Hay mucho por aprender. Espero, señores, haber contribuido. Yo sé que hay muchas preguntas ahí, ciertos casos específicos. Haber contribuido con un granito más en tu educación. Fíjate cómo tu mente, si tú eres el que me estás siguiendo estas 2 semanas y estás aprendiendo y estás tomando nota, fíjate cómo todo esto te va a servir mucho como para poder ser un buen asesor en bienes raíces e ir aprendiendo poco a poco más. Bendiciones. Tranquilo, todo pasará, ya pasará. Y vamos a seguir aprovechando nuestro tiempo para seguir aprendiendo. ¿Ok? Bien, hora pedagógica, ahí lo dejamos. Bendiciones a todos y cuenten, en la próxima semana estamos haciendo igual un cronograma para seguir dándole a las 9 de la noche. Hay capítulo 2, parte 2 de temas que han quedado de la semana pasada. Vamos a continuar algunos temas, ¿ok? Bendiciones. ¿Están interesados en el curso virtual? Pide información por el inbox. Pide información. ¿Estás interesado en el curso presencial de remates que lo vamos a hacer en mayo, el 9, me parece sábado? Si es que no hay ningún problema y no hay modificación de nada, pide información porque ese sí es presencial. Dios me los bendiga. Hasta otra oportunidad. Chao, nos vemos.